Mi estudio en la Facultad de Arquitectura fue, durante 3 años, la excusa para poder hacer teatro. Yo iba a la facultad de presente y salga que voy a hacer teatro con Jairo, presente y salga que va a hacer asamblea, porque a la vez todos los del grupo de teatro nos convertimos en los dirigentes del movimiento estudiantil, ¿cierto? Entonces todos terminamos militando en todas las organizaciones de izquierda, de todos los colores, porque en esa época sí había pues organizaciones de izquierda que brotaban así. Cada dirigente fundaba una y le ponía 7 letras, ¿cierto? Y después entre paréntesis otras 2 para que se distinguiera más, ¿cierto? Entonces eso era como una fórmula matemática de quinto de bachillerato, pues, con todas las letras. Más o menos ese era el espectro de la política de izquierda en ese momento, pero era una cosa muy bella, ¿cierto? Porque estábamos en esa lucha por crear un nuevo pensamiento, una nueva forma de entender el mundo o de explicar a nosotros el mundo. Expulsados, como fuimos, de la Universidad Nacional. Yo tengo el récord de expulsiones en las universidades. A mí me han expulsado incluso de universidades donde no he estudiado. Sí, en la de Antioquia. De la de Antioquia me expulsaron de la Facultad de Economía, donde no estaba inscrito, por resolución rectoral. Porque nos fuimos, expulsados de la Nacional, nos fuimos a la de Antioquia, que sí la controlábamos los estudiantes. Ya estoy hablando de 1971, de ese gran movimiento estudiantil que movilizó de febrero a agosto durante todo ese año, hasta que logramos quitarle al gobierno la autonomía, pues de tomar en nuestras manos la dirección de la universidad con el famoso cogobierno, y logramos transformar, por lo menos sacar a la ANDI y a la curia de los consejos superiores universitarios. Haber hecho eso solo ya justificó los 10 meses de lucha. Y en la Universidad de Antioquia, el Consejo Superior Estudiantil tenía unas rentas en acuerdo con la universidad, y entonces contrataron a Jairo Aníbal como profesor de teatro, pero de los estudiantes, o sea, el Consejo de los Estudiantes contrata a Jairo, y fundamos un grupo que se llama la Brigada de Teatro de los Trabajadores del Arte Revolucionario de la Universidad de Antioquia. Nombre pues con cierta petulancia, ¿cierto? Decirlo de corrido a brega, ¿cierto? Pero finalmente todos terminamos conociéndolo como la Brigada, ¿cierto? Y con la Brigada montamos la Madre de Brecht. La Madre tiene unas historias muy bellas, pero creo que lo más importante de esa obra es que con ella recorrimos todo el país. Todo el país. Pero, digamos que disfrutábamos mucho haciendo el teatro, presentando la obra, pero más disfrutábamos los foros, donde los foros eran más largos que la función, ¿sí? Más dramáticos que la función, porque resultaban unos debates ideológicos y políticos sobre el movimiento estudiantil, sobre el papel de la cultura y sobre el papel del arte, unas cosas apasionantes, apasionantes. Luego, a las 12 de la noche teníamos que hacer otra segunda función porque la gente no había y no cabía en el sitio, y volvía y empezaba, y a las 3 de la mañana todavía estábamos discutiendo, a las 3 de la mañana todavía estábamos en el famoso foro de cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, cuando no era el movimiento estudiantil, era el papel de los intelectuales, cuando era el papel de los intelectuales era... cualquier tema se podía esperar en un momento de esos. Creo que eso fue muy bello. Hicimos una temporada por todo el país. Ahí en la Universidad de Antioquia hicimos también otras obras en homenaje al triunfo de Vietnam, cuando Vietnam logra derrotar a los gringos en la guerra. Izamos la bandera de Vietnam sobre la biblioteca, y ese día presentamos una obra sobre Vietnam en homenaje a Ho Chi Minh y al pueblo vietnamita. Después hicimos, bueno, obras que hacíamos todos los días en la mañana nos reuníamos, ¿qué pasó ayer en Medellín? Tal cosa, parecíamos unos cronistas, y a mediodía ya teníamos un sketch montado y lo estábamos enfrentando en todas las cafeterías, y loqueábamos y vivíamos dentro de la universidad. Ahí, viviendo dentro de la universidad, yo viví en el Teatro Camilo Torres, con mi novia, después fue mi esposa, mi primera esposa y madre de mi hijo,
allá nos fuimos a vivir al teatro. Y un día, el domingo, el rector nuevo que estaba recibiendo la universidad ve una cosa muy simpática ahí al lado de la fuente, en pantalonetas, sin camisa, leyendo el periódico, y pregunta: ¿y quién es? Y dice: no, el mono que vive ahí en el teatro. ¿Vive en el teatro? Sí, él vive en el teatro con la señora Gabriela. Y de ahí sale la expulsión, porque todo el mundo creía que yo estudiaba economía, porque iba a discutir con Estanislao Zuleta hasta el cansancio el tercer tomo del Capital. Entonces eso nos lo sabíamos de memoria. Él decía una cosa y nosotros decíamos otra. Entonces, con la expulsión definitiva de las universidades, que nos sacaron de todas las universidades del país, de todas, porque esa década fue muy linda porque el teatro floreció en todas las universidades. La Nacional llegó a tener en Bogotá 3 o 4 grupos de teatro. Uno lo dirigía Santiago, otro lo dirigía Ricardo, otro lo dirigía Duplat, otro lo dirigía... Pues, o sea, eso era en la Universidad de los Andes. Estuvo uno de los grupos pues, más significativos del teatro colombiano, que después fue el Teatro Libre de Bogotá. Todas las universidades del país, pero todas las universidades cerraron sus grupos de teatro ya a mediados de la década de los 70. Ahí ya no nos quedó refugio en la universidad y nos tocó salir a la calle. Bueno, ¿qué hacemos? Yo arquitectura ya no tenía ningún interés en terminar eso. Eduardo Cárdenas no tenía ningún interés en terminar ingeniería. El otro no tenía interés en terminar su derecho. El que ya había terminado no estaba interesado en ejercer eso. Todos estábamos interesados en el teatro. Pero estábamos expósitos, abandonados. Jairo Aníbal, que era el único que medio sabía teatro, que le tocó emigrar de Medellín, que le ofrecieron cualquier puesto en Bogotá para poder atender a su Irene y a sus niños. Y se fue a Bogotá y nos quedamos solos en Medellín, sin saber absolutamente nada de nada. Pero es de nada, o sea, de teatro no teníamos ni idea. Era que Jairo nos llevaba a mostrar, pero no teníamos ni idea de que era actuar, ni que era hacer un ejercicio. No habíamos hecho ninguna academia, absolutamente nada, pero queríamos hacer teatro. Y ese llamado insistente, nos lleva a fundar un grupo de teatro que es pequeño, Teatro de Medellín. 1975. Y abrimos un pequeño teatro. Nos reunimos 6 sobrados de la brigada, digamos, ¿no? Vuelvo a insistir que no teníamos ni idea ni cómo se montaba una obra, ni cómo se hacía, ni cómo se dirigía, ni qué. Nada, no teníamos nada. Y sin embargo, empezamos a trabajar, a descubrir el mundo. Y aquí hay una cosa muy linda. Claro, como todos los de la brigada y todos los de los grupos de teatro universitarios habíamos estado cerca de la izquierda, o habíamos nacido en la izquierda. Finalmente, todo ese movimiento fue impulsado por los grupos de izquierda y la aparición del teatro también. Entonces todos terminamos militando en las organizaciones juveniles de la izquierda. No sentíamos que fuéramos políticos, pero necesitábamos de la ayuda de ese pensamiento y de esa organización, así fuera muy juvenil o muy joven, también los necesitábamos para que nos ayudaran a tratar de entender qué era esta cosa del teatro o del pensamiento. Entonces éramos una cosa mezclada, intermedia entre militantes políticos y actores que no sabían nada ni de lo uno ni de lo otro, pero que teníamos unas ganas infinitas. Con estos 6 compinches montamos una obra de Juan Rulfo que se llama Anacleto Morones, una de las obras más hermosas. Pues Juan Rulfo no necesita carta de presentación, para mí tal vez el más grande de todos los escritores latinoamericanos, incluyendo a nuestro Nobel, pero es que la obra de Rulfo tiene una especial profundidad. Y yo me había enamorado de la obra de Rulfo al lado de Manuel Mejía y terminé haciendo una versión del Anacleto Morones. Es una obra muy linda donde la política supuestamente no aparecía, porque son unas viejas de la congregación de Amula que quieren hacer canonizar a un santero, que ellas eran parte de la congregación, iban de pueblo en pueblo y él hacía milagros y se sentaba en los hormigueros y no lo picaban las hormigas y toda esta cosa.
Y al final hay un quiebre muy propio de Rulfo, donde nos damos cuenta que Anacleto Morones fue amante de todas las viejas de la congregación. Una cosa muy hermosa ese cuento, se lo recomiendo para que lo disfruten. Y como el grupo no éramos sino hombres, entonces las viejas las teníamos que hacer nosotros. Entonces eso resultó una mezcla muy extraña entre Valle Inclán, una cosa medio como folclórica, una cosa muy divertida, porque claro, todas esas batas de las tías de nosotros con mantillas. Entonces todo el teatro colombiano en Bogotá, que nos reunimos, todos preguntaban, ¿y eso de dónde salió? Pues mientras Camacho estaba haciendo Los Inquilinos de la Ira, pues otra vez política a fondo, Enrique Buenaventura estaba haciendo El Fantoche Lusitano sobre las guerras de independencia en el África contra Portugal, Santiago García estaba haciendo Guadalupe años 50 sobre las guerrillas de los años 50. Entonces Pequeño Teatro aparece haciendo una cosa divertidísima, graciosísima, muy bien hechecita supuestamente, que descresta a todo el mundo. ¿Y por qué hacen eso? Y nosotros tratando de explicar que nuestro mundo es ese. O sea, que la gran metáfora que nos estaba enseñando el arte era que en cualquier obra de arte la política está ahí, y que la obra de Rulfo no es más que una explosión contra toda esa religiosidad falsa del pueblo mexicano, y que la obra también tenía todo el arraigo de nuestra vida campesina. Entonces, en ese momento tuvimos un gran choque entre los movimientos de izquierda en los que nosotros militábamos y el arte que nosotros queríamos hacer. Y eso fue muy bonito. Creo que fue uno de los momentos más esclarecedores, y es que el arte y los artistas hacen parte del movimiento popular de los pueblos, ¿sí? Pero la militancia del artista no se puede medir por las horas que dedique a su partido político, sino el arte es una forma distinta de la política de conocer la realidad, y que los artistas le pueden aportar a los pueblos muchísimas cosas, no necesariamente desde la militancia política, que no quita lo uno con lo otro, pero sí hicimos una claridad. En esa discusión, que es una discusión larga y compleja, con nuestro ancestro de militantes, había llegado a nuestra organización. Yo milité en la Juventud Patriótica, que era el ala juvenil del MOIR en esa época. Después de ese gran movimiento estudiantil, salimos una serie de jóvenes pequeñoburgueses que no habíamos conocido más allá del poblado en Medellín, de Chapinero en Bogotá, ¿sí? Enarbolando las banderas, pues, supuestamente del proletariado. Eso era lo más ridículo del mundo. Nosotros no teníamos ni idea que era una huelga, no teníamos ni idea que nada, éramos unos muchachos ahí que leíamos a Mao y leíamos a Marx y discutíamos y sacábamos periódicos y cositas. Y dentro de la organización, el secretario en esa época, que era Francisco Mosquera, dice: hombre, si vamos a construir un partido proletario, lo que tienen que hacer estos muchachos es que se vayan a conocer el país. Váyanse. Eso lo llamó con el nombre de los pies descalzos, la política de los pies descalzos. Vayan a conocer el país, después militan cuando conozcan algo, cuando sepan algo, pero vayan al Cesar a conocer los sembrados de algodón, y vayan y métanse con los cosecheros de café, y métanse con... Nosotros en principio dijimos: no es para nosotros, eso es para los políticos, los artistas nos metemos a las bibliotecas, ¿cierto? Y vamos a estudiar. Sin embargo, nos fuimos dando cuenta, a medida que estudiábamos el mundo de la comprensión del arte, que si no teníamos un profundo conocimiento de la realidad y del entorno en que vivíamos, no íbamos a tener material para hacer arte. O sea, que un artista lo que tiene que hacer es conocer el mundo, ¿sí? Por eso cuando uno ve las biografías de los artistas, resultan ser unos aventureros, unos locos que van por todas partes, y que Génimo y se metió a todas las guerras, y que el otro hizo no sé qué, y que el otro hizo no sé cuánto, y los actores lo mismo. Es por la necesidad de conocer el mundo. Entonces nosotros aplicamos en cierta medida, acogimos esa cosa de los pies descalzos, pero
desde nuestro punto de vista. Somos artistas y nos vamos a conocer el mundo. Montamos 2, 3 obras y decíamos, bueno, listo, salimos para el norte, desde Medellín, vamos para el norte. ¿Al norte es para dónde? No, vamos para el norte. Entonces la primera función la hacíamos en Bello, la segunda función la hacíamos en Don Matías, la tercera función la hacíamos en Yarumal, la cuarta función la hacíamos en Santa Rosa, la quinta función la hacíamos en Valdivia, y así nos íbamos yendo y llegamos a Riohacha. Y pasamos por todo el país. O sea, Pequeño Teatro se ha presentado en 470 municipios de Colombia. Eso es una cosa grande, de locos. 7 años, donde no paramos un solo día en Medellín. Volvíamos, pasábamos, cambiábamos ropa y hágale, vamos para el sur. Y salíamos a Caldas, a Santa Bárbara, a La Pintada, a Novedo, y éramos 25 personas ya en el momento. 25 personas. Recorremos todo el país. Ahora le contaba a Leonidas, cuando veníamos del aeropuerto, que por aquí pasé en una de esas giras, cuando en 1981, con el maestro Germán Arciniegas, que es uno de los grandes intelectuales de este país, y vuelvo a decir, volvamos a leer al maestro Arciniegas, volvámoslo a leer. O sea, creo que ha sido despreciado por este país. Es un tipo de un valor que hay que volverlo a rescatar. El viejo ya tenía 81 años, porque él nació con el siglo, y nos acompañó desde Bogotá hasta San Gil, con una obra que nosotros teníamos que era en homenaje a la Revolución de los Comuneros, presentándonos de pueblo en pueblo. Antes de la función, el maestro Arciniegas dictaba una conferencia, que él estaba en el momento empeñado en poner en primer plano del pensamiento colombiano la revolución comunera, y fue él quien reivindicó finalmente a Galán y a todo el movimiento comunero. Y él nos acompañó a los 81 años con su esposa Gabriela, de pueblo en pueblo, y pasamos por Barichara, y pasamos por Puente Nacional, y pasamos por Confines, haciendo función en el pueblo más hermoso de este país. ¿Sí? Y ese tiempo fue el tiempo de nuestro aprendizaje. Fue el tiempo de entender que nosotros no somos unos intelectuales descontextualizados de la vida del país. O sea, que los artistas tenemos que estar inmersos en la cultura del pueblo. O sea, que nosotros no somos los hacedores de cultura. Los hacedores de cultura es el pueblo, y nosotros somos simplemente una expresión, pero que tenemos que beber allá para poder encontrar nuestra identidad y poder decir quiénes somos, para poder hablar con ellos en el lenguaje que ellos son, que han sido los creadores, nos podamos entender. Eso nos costó 7 años de la vida nuestra. Digo yo, poco. O sea, una carrera universitaria, pero una carrera que le hicimos en Ipiales, una carrera que le hicimos en todo el país, donde aprendimos a comer todo, donde aprendimos a vivir. Yo terminé en la Draga Colombia aprendiendo a manejar la cadena del ancla. Yo terminé no sé dónde con mi hijo, que tenía 6 años, me lo llevaba por todo el país, conociendo, comiendo, desde el cuy hasta todo lo que ustedes comen aquí en Santander, aprendiendo de sabores, aprendiendo de bellezas en el país, aprendiendo de qué hablamos, de qué vivimos, cómo vivimos. O sea, esa es la vida del artista. Y saber cuál era nuestro público. Porque nosotros estábamos haciendo teatro para ellos, o pretendíamos hacer teatro para ellos, pero teníamos una cosa clara, no teníamos lenguaje. Nosotros creíamos que hacíamos teatro para ellos, pero lo estábamos haciendo para Londres. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque nosotros habíamos sido criados en esa cosa de un pensamiento distinto a la forma de nuestro pueblo. Aquí vamos a tomar 2 minutos de descanso leyéndoles una crónica de este libro, que se llama Tercer Timbre, que es un libro de mi vida, o sea, de todas estas bobadas que he hecho. Se llama Una platea en el río de la Magdalena.
Pocos ríos en el mundo tienen el fenómeno de la subienda, la época del año cuando los peces buscan río arriba las aguas de sus orígenes para desovar, y también pocos ríos tienen el fenómeno del tiempo vidrio, la época del hambre de los pescadores. Tiempo vidrio porque el hambre escarba y arde en las tripas, tiempo vidrio porque no pasa nada en la transparencia del tiempo, tiempo vidrio porque el río desgarra las redes en cada lanza. Y el río de la Magdalena, la arteria fluvial de Colombia, tiene estos dos fenómenos. Suben las bagras repletas de huevos para aminorar la pobreza durante la subienda, y después el río baja con su tiempo de vidrio espantando con su sequía de peces. Durante la subienda, las orillas de los meandros del río se pueblan de entables de gentes venidas de todos los rincones de la patria y de los más variados oficios de la pobrecía en busca de ingresos que les niegan sus oficios de cosecheros, albañiles o simplemente desempleados. Las aguas en el meandro lanzadas por la fuerza centrífuga hacia la orilla vienen cargadas de bancos de bagres y otras especies, y es allí, en esa orilla, en donde se multiplican los peces, donde se construyen los rancheríos temporales que albergarán durante los meses de la subienda a las 6 familias que componen cada entable. Cada entable constituye una comunidad. Cada una de las 6 familias que conforman el entable aporta la fuerza del hombre para mover la canoa, para remar en las bravas aguas, para alar dentro del río las redes en el lance, para extender y secar las redes al sol. La paciencia de las mujeres y los viejos para desescamar y vaciar los pescados, para cocinar en los improvisados fogones de leña, y la algarabía de los niños, que son la mayoría, para espantar el silencio y alegrar la larga espera de la noche. Bueno, no todos aportan con el trabajo. El dueño de la canoa y de los chinchorros no hace nada, pero recibe la 6ª parte de la paga. En aquella comunidad primitiva ya descubrieron el capitalismo. Cada rancherío se da un nombre que recuerda el origen de sus habitantes: Puerto Plátano, Puerto Ladrillo, El Cafetal, Puerto Valle, Puerto Limón, y así desde la colonial Honda hasta la ciénaga del Caribe, el río de la Magdalena se puebla año a año de pescadores de esperanzas y de bagres. Es este el entorno social y geográfico de una aventura inédita en el mundo del teatro, la primera gira de pequeño teatro. Salimos de Medellín hacia Honda, la ciudad de los puentes y capital de la subienda, en donde el río de la Magdalena se estrecha y encañona para buscar su nacimiento en las alturas del páramo de las Papas en el macizo colombiano. El bus de la flota Magdalena tardará más de 10 horas en un viaje de escasos 200 kilómetros para cruzar el ramal central de la cordillera de los Andes. El destartalado bus lleva entre sus ocupantes la troupe de pequeño teatro y los bártulos de la obra Tiempo Vidrio, escrita por Sebastián Ospina sobre el paro cívico, la muerte de Alfonso Llanos y la vida de los pescadores del río, el puerto fluvial de La Dorada sobre el río Magdalena. Salimos de Medellín solo con el pasaje de ida, donado por un ingeniero de empresas públicas que se había emocionado con el estreno de la obra en el Teatrico de Bellas Artes y que nos había oído hablar del cuento sobre la gira de pequeño teatro por el río Magdalena. Un viaje sin boletos de regreso. Quemábamos las naves para encontrar certezas y para jugar nuestras vidas en los escenarios improvisados de la arena húmeda, en las plateas de mulatos y murmullos de chicharras en el centro de un universo desconocido, cruzado por el río Yuma, o Huacacayo, o Arlí, o Huacayo, o Caracalí, o el río de María de la Magdalena, como vinieron a bautizarlo los españoles el 1 de abril de 1501. Un escenario de 1540 kilómetros abovedado de ceibas milenarias e iluminado por la luz clorofílica del trópico. La primera función de la gira la hicimos en las playas del Salto de Honda. El público en circunferencia cerrada nos dejaba apenas un círculo de escasos 5 metros de diámetro como escenario. Todos querían oír, todos querían ver. Los viejos y los niños competían a estrujones por la primera fila. El Moán, dios del río, presagiaba una tragedia, los tambores y la música una fiesta. La imagen del Cucho, un viejo pescador envuelto en una sábana blanca, iluminado apenas por una vela en la escena y en la noche del río, recuerda a los viejos augures, y el joven Alfonso Llano nos recuerda a los intrépidos héroes de la tragedia clásica. El río ruge entre los peñascos y produce una música aleatoria que la pudieron firmar Stockhausen o Poulet.
Terminada la obra, se rompe la circunferencia y el círculo es ahora una batahola de comentarios y opiniones sobre la obra y sobre los personajes. Los viejos callan, las mujeres lloran, los niños quieren hablar con los protagonistas de la obra y todos quieren saber quiénes somos y de dónde hemos venido. Un viejo de verdad, sin maquillajes ni afeites, se acercó a Eduardo Cárdenas, que con 1 kilo de Griffin en el pelo y cientos de rayas en la cara interpretaba al viejo de la obra y le entregó un regalo, una atarraya de verdad, para que le salga bien el paro, y muchas gracias por mostrarme a mí en el escenario. Cada actor de pequeño teatro amaneció como invitado en la casa de un ondino y a la mañana siguiente compitieron unos con otros por cuál había comido mejor, quién había recibido más atenciones de sus anfitriones, y cada uno repetía los relatos de los habitantes del río escuchados durante la noche. Los pescadores del río inician su faena al caer la tarde, bien porque el calor abrasador del Valle de la Magdalena es abrumador, o bien porque la creencia o certeza de que los peces abundan en la noche y escasean en el día. A las 6 de la tarde emprendimos el camino hacia la primera playa cerca de Honda. Un chivero de Jeep Willys lleva a los 8 actores de pequeño teatro y una escasa utilería hasta el primer rancherío de pescadores. Techos de hoja de iraca sobre una estructura de estacas de madera de río, hamacas desteñidas, bolsas de plástico de todos los colores, troncos retorcidos que sirven de tauretes, de sillas, de mesas, pabilos de cera, mechones de petróleo, lámparas de gasolina, lámparas Coleman, linternas, machetes y un chinchorro extendido y una canoa varada en la playa. Son todos los saberes de aquellos trashumantes habitantes de esos pueblos efímeros de la Surienda. Los hombres sentados en la canoa mirando el río, las mujeres sentadas en los troncos mirando el río, los niños sentados en la arena mirando el río, todos a la espera del primer rayo de oscuridad para iniciar la noche. Los primeros al agua, las segundas a la oración y los niños a los juegos de escondidas, de la lleva y de la pelota de trapo. Somos espectadores de una imagen digna de Bodano. La piel de bronce, humedecida por el sudor de aquellos hombres semidesnudos, refleja la última luz de la tarde con brillos agresivos, mostrando los contornos endurecidos de esos cuerpos de trabajo. Y esa misma luz describe las siluetas voluptuosas de las mujeres envueltas en cretonas de flores de colores, y al frente el río con su zapotear danzante de aguas encenegadas, y al fondo la enrevesada vegetación tropical. 6 hombres, 6 mujeres, 3 ancianos y una chorrera incontable de niños componen nuestro público para la premier en Puerto Cualquier Cosa, de Tiempo Vidrio, de Sebastián Ospina, y protagonizada por Eduardo Cárdenas como el Pucho, Henry Díaz como Alfonso Llanos, Marta Sierra como la madre, Pedro Luis Arias como el padre, Blanca López como la novia, Ramiro Rojo como el tuerto, Héctor Franco como el Moán, con la dirección de Rodrigo Saldarriaga. Y una escena de teatro aquella noche. Un actor. Es que nosotros somos de pequeño teatro y queremos presentarles esta noche una obra de teatro. Un espectador. Pequeño teatro, una obra de teatro. Un actor, ¿sí? Una espectadora. ¿Y dónde la van a presentar? Un actor. Aquí. Una espectadora. Aquí. Un actor, ¿sí? Aquí. Un espectador. Aquí no se puede. Esta noche vamos a trabajar. Un actor. Cuando termine. Un espectador. Ahí veremos cuando terminemos. Se retira hacia el río. Un anciano. ¿Y qué es lo que van a hacer esta noche? Una actriz. Vamos a presentar una obra de teatro sobre la vida de los pescadores, la vida de una familia de la ciudad de Dorada. Un niño. Una película, qué rico, una película. Un actor. No, una obra de teatro. Un niño. ¿Y qué es teatro? Un largo silencio. Una actriz. Es una representación. Una niña. Un niño. ¿Y qué es lo que van a hacer? ¿Vos entendiste? Un actor y una actriz en coro. Una película en vivo. Un niño y una niña en coro. El lance es una coreografía de danza, con sus ritmos y sus tiempos. Parte la canoa desde la orilla en donde han subido el chinchorro doblado místicamente.
Los remos empujan suave y lento el maderamen a medida que despliegan las redes. Avanzan hasta la mitad del río y regresan en semicírculo hasta la misma orilla. Los bogas ahora abandonan la canoa y se lanzan al agua. Se dividen simétricamente en arcos de circunferencia, la extensión del chinchorro, y comienza la lucha con el río y con los peces. Las boyas flotan y los peces se arrastran en el fondo del río. Ha sido tendida la trampa para las bagras hueveras y para la pesca menuda. Ahora todos son gritos y órdenes. El vaquiano en la orilla ha clavado una guía en donde se amarra una de las puntas del chinchorro. De la otra alan los otros arrastrando peces, maderos, basura del río. Los peces, ahora pescados, chapalean en la arena en una furiosa, plateada danza de muerte, y los viejos, las mujeres y los niños recogen en balde la cosecha menuda. El dueño del intable le pasa una trenza de huasca de plátano por las agallas a un inmenso bagre y lo devuelve al río, al agua. Allí permanecerá amarrado a una piedra de la orilla hasta que aparezca un comprador. El lance ha durado 45 minutos. Los hombres desenredan, limpian, reparan las redes y dejan todo listo para el próximo lance en una hora. Las mujeres desescaman, limpian, sajan y salan los bocachicos, los más pequeños de la pesca, no porque sean los mejores, sino porque son los de menor valor en el mercado. Han montado una inmensa olla de barro con yucas, arracacha y plátanos verdes rajados a lo largo, auyama en trozos grandes con cáscaras, cebolla, cilantro, comino y sal. Esta noche será viudo de bocachico porque no cayó un solo capaz. Después del segundo lance, los 6 hombres, las 6 mujeres, los 3 ancianos, la chorrera de niños y los 7 actores de pequeño teatro, sentados en troncos, tronquitos, piedras y piedritas alrededor del fuego y en animada conversación, comparten el viudo de Bocachico. Nos han invitado a comer como pago adelantado por la función que haremos al filo de la medianoche después del tercer lance. Los colosos de bronce, con sus chingues rojos, se lanzan de nuevo al río. Las mujeres con sus manchados delantales van a la orilla a lavar las ollas, platos y todo tipo de vasijas en donde se sirvió la comida. Unos actores preparan el escenario para la función de teatro. Los otros, en la improvisada trasescena, iluminada apenas con las velas que no alcanzan a reflejar las imágenes en los espejos, empiezan a maquillarse, rodeados de la chorrera de niños que cuchicheaban. Ríen y se burlan de los actores. Nunca en la vida habían visto a un hombre maquillándose. Ahora el chinchorro secándose al aire es el telón de fondo de un escenario de arena. En un estacón alto han amarrado una lámpara Coblevan que produce una tenue y blanquecina luz. Los hombres, mujeres, ancianos y niños en silencio reverencial esperan sentados en la platea de piedras. Después del tercer lance de pesca y al filo de la medianoche empieza la función. Un redoblar de cueros de tambora, seguido de la cadenciosa cumbia, acompaña la salida del moán, que ha emergido de las aguas del río envuelto en lianas y redes, en una frenética danza acompasada al ritmo del percutivo río y a la lejana descarga de los truenos. La dulce voz de la joven novia repite insistentemente a sottovoce el nombre de su amado Alfonso, y el escenario se puebla de misterio con la entrada del viejo Cucho, envuelto en una sábana blanca, iluminado apenas con un candil que lucha contra el viento. Los nuevos espectadores son actores de un extraño rito. Se miran, se toman las manos, indagan, se preguntan. Los hombres en su incrédula sequedad, las mujeres con su sensibilidad maternal, los viejos con su sabiduría gregaria y los niños con su alegría sin estrenar. Los curtidos actores se convierten en espectadores de esa extraña presentación. No entienden la memoria genética del teatro y no logran comprender el misterio de la representación. Sin embargo, los nuevos espectadores y los curtidos actores se prodigan en uno de los más hermosos actos de los seres humanos: el asombro. Asombro que fue tejiendo la confianza y al final de la obra, en el desfile fúnebre de la familia cargando el cadáver del joven asesinado Alfonso Llanos, ni la nube de cucarrones que arremetió contra la caperuza la hizo añicos y apagó la luz, pudo desconectar aquella comunión teatral
que marchaba hasta la orilla del río para, con un bautizo extempore, despedir al inmolado joven del paro cívico de La Dorada con el agua lustral al ritmo de los cueros en cumbia y de la danza trágica del Moán que termina sumergido en el río. Llovió a cántaro durante la función, pero ni actores ni espectadores cejaron por un segundo su entrega. Empapados de noche, alrededor de un nuevo fuego se enciende la animada tertulia. Los ancianos narran sus aventuras del río y todos ríen, pues todo es parecido al tiempo vidrio. Las mujeres cuentan las desgracias de sus hijos y todos callan, pues todo es parecido al tiempo vidrio. Los hombres hablan de la pesca en el río y todo es igualito al tiempo vidrio. Se tienden nuevas hamacas en los bohíos de Iraca y actores, ancianos, mujeres y niños se despiertan en silencio se despiden en silencio de los hombres que van nuevamente al río a continuar sus lances hasta el amanecer. La noche del sueño se pobló de fantasmas, de cuchos, alfonsos, moanes, de río, de pescadores y de teatro. La llegada de Pequeño Teatro a La Dorada generó tensiones y una gran expectativa. El paro cívico, que había terminado en enfrentamientos con la policía y con la muerte de Alfonso Llanos, había instaurado en la ciudad una calma chicha y una represión soterrada de militares en alianza con mafiosos que se había apoderado a sangre y dinero, a fuego de las mejores tierras del Magdalena. Tiempo vidrio en La Dorada fue la catarsis de un pueblo que había vivido los acontecimientos, que conocía su desenlace y en donde sobrevivían los protagonistas de la tragedia y el recuerdo de Alfonso Llanos. La madre, el abuelo, el padre y la novia del joven protagonista de la obra se enfrentaban a la realidad de la madre, el abuelo, el padre y la novia que ahora eran testigos de sus propias vidas y de su propia muerte. El silencio durante toda la representación estalló al final en un susurro de llantos sin aplausos y en un ritual de abrazos y besos de madres, abuelos, padres, novias, Alfonso Llanos con los actores de Pequeño Teatro. Inventábamos 2500 años después, en la gran platea del río de la Magdalena, la sagrada institución del teatro trágico griego, la catarsis. En las alturas del páramo de las Letras, entre el Magdalena y el Nevado del Ruiz, en un pueblecito inexistente en censos y en mapas, fuimos a templar para realizar una función de títeres invitados por un viejo amigo. Entre la vegetación paramuna de la niebla emergió una pequeña ermita rodeada de nada, una imagen robada de Amula o de otro de los cuentos de Rulfo. Un anciano sacerdote con la sotana remangada a la cintura que desierva pacientemente el atrio de la ermita nos recibió con afabilidad. ¿Queréis hacer una función de títeres aquí? Y se sentó como pudo en la incómoda escalita del atrio. En sus ojos enrojecidos por la edad y las lágrimas brillaban recuerdos de su lejana juventud. Con su marcado acento español nos contó que de sus travesuras como cura rojo durante la República y de las vicisitudes y desgracias durante la Guerra Civil que lo trajeron huyendo hasta este páramo andino de donde no había salido en los últimos 40 años. Yo presenté en la iglesita de mi pueblo, cerca de Bilbao, en el País Vasco, a la barraca de Federico García Lorca, y él estuvo allí aquella noche. Se levantó sin dificultad y tocó a rebato la solitaria campanita aguda de aquel campanario de pesebres y brotaron niños por todas partes. Esta noche hay títeres, avisen a todos. En el presbiterio de la diminuta ermita, el teatrino se veía como la escenografía para Otelo en la Scala de Milán. Se inició la función con todos los habitantes de la fantasmal vereda. Los chorros de luz de las linternas de los espectadores perseguían a los títeres a lo largo del teatrino y el murmullo de los espectadores apagaba la voz estridente de los muñecos. Lentamente los espectadores abandonaron sus asientos, avanzaron al presbiterio y se instalaron detrás del teatrino en absoluto silencio. Habían descubierto cómo se movían los muñecos. Lo mejor fue darle vuelta al teatrino y terminar la función con los manipuladores a la vista del público porque así lo quisieron. Muchos años después vería en un festival en la capital un espectáculo chino de muñecos con los manipuladores a la vista y comprendería nuevamente la huella genética del teatro. Se repitió la noche mágica de los lances de los pescadores y de la función en las playas innumerables veces a lo largo del río de la Magdalena, en todos los puertecitos construidos para la subienda por los errantes ciudadanos de la exclusión.
Tiempo Vidrio dejó su efímera huella escrita en el agua de la Magdalena, en camperos de monte, en canoas, en botes, a motor o a pie. Pequeño Teatro recorrió cada curva del río entre Honda y Barranca Bermeja, buscando la vida, escarbando en los orígenes míticos, las raíces de nuestro pueblo, de nuestra cultura, y tratando de inscribir el teatro en el alma de un país sin nación. Pescadores, mujeres, ancianos y niños cada noche se iniciaron en el teatro, y cada noche los actores de Pequeño Teatro guardaron en sus memorias los recuerdos de esos escenarios insólitos, de ese público que nos enseñaría para siempre el origen profundamente popular del impuro arte del teatro. La última función de Tiempo Vidrio en el Magdalena fue en un planchón amarrado al puerto para los trabajadores navieros del río que estaban en huelga. Allí recogimos entre los ingenieros y los trabajadores de base el pasaje de regreso para Medellín, pues fuimos conminados por el ejército a abandonar nuestra empresa de seguir río abajo. Un coronel barbado con un mico en el hombro, que más parecía el retrato de un chafarote de una de las novelas de dictadores del boom latinoamericano que un militar activo sentenció: esa maricada del teatro es para hacer subversión y aquí no se me van a meter. Claro, ese era el público nuestro. Para ese público tenemos que hacer teatro. O sea, no para los niños ingleses. Los niños ingleses tienen a Glenda Jackson. Los niños ingleses tienen a Trevor Runn. Los niños ingleses tienen la Royal Shakespeare Company. No, es este nuestro pueblo. Este que nunca ha visto teatro. Este es nuestro pueblo que no ha tenido la posibilidad de inscribirse en la civilización. Este es nuestro pueblo que ha estado abandonado. Entonces, terminada esa universidad, llegamos a Medellín y digo, bueno, asentemos cabeza, o sea, ya, listo, busquemos nuestro público, hagamos nuestro público. Y con la ayuda de los artistas amigos, del maestro Harold Martina, de Carlos Villa, el gran violinista, de los pintores, todos, conseguimos centavos promoviendo sus conciertos que nos donaron, sus obras, y nos conseguimos una casita al lado del Pablo Tobón Uribe. Hicimos una sala un poco más grande que esto, una sala para 50 personas, con un escenario muy pequeño de 5 metros por 5 metros, y allí empezamos a hacer teatro de domingo a domingo, o sea, todos los días de la semana, a todas horas, ¿sí? Con la consigna de que esto hay que volverlo, inscribirlo en la ciudad de Medellín, ciudad que nunca tuvo teatro. Aquí hago un paréntesis. Medellín tuvo una de las salas más hermosas de teatro del país, Teatro Junín, construido con diseños de un arquitecto del norte de Europa, Bovars, terminado en 1938. Es un teatro un poco más pequeño que el Colón de Buenos Aires, pero va para 3.500 espectadores. 1938. Rápidamente eso se convirtió fue en un teatro de cine, porque allá no iba nada. Y en 1968 lo destruyeron para construir el edificio Colbert. O sea, o es una ciudad de locos, cosa que es cierta, o es una ciudad de brutos, cosa que también es cierta, o una ciudad de hijueputas, que también es cierta. Porque es que tumbar un teatro, eso no le cabe a nadie en la cabeza. Es como tumbar la Metropolitana de Medellín. Yo soy ateo converso, y si yo tuviera capacidad de gobernar Medellín, volvería a la Metropolitana el sitio por excelencia de la ciudad. El valor arquitectónico de una catedral, el valor arquitectónico de un teatro, eso no tiene, eso son cosas mayores. Y estos perras, a los 30 años, nos quitan el teatro para construir un edificio que lo convirtieron además en el símbolo de la ciudad, que es la aguja del teatro Colbert, que supuestamente Medellín era una ciudad industrial. Hoy no existe ninguna de las industrias textileras, pero tumbaron el teatro.
La venganza es dulce también. A veces cuando me quiebran digo, muy bueno, quiebren. Entonces, esa salida de 50 espectadores era el reemplazo del Teatro Junín. Y todos los días hicimos teatro allí durante 7 años. Y un día compramos una casa muy hermosa, ahí en el centro de Medellín, están invitados cuando vayan. Y allí hemos construido una sala para 100 espectadores, una sala para 500 espectadores y otra sala experimental para 70 espectadores. Y hacemos teatro de martes a sábado. Llega la guerra del narcotráfico. Aquí me va a tocar correr porque es que a mí ya empezaron a vivir por allí. Llega la guerra del narcotráfico a Medellín en la década de los 80. Íbamos bien, ¿ya? Pues ahí enraizándonos y ya teníamos 50, 60 espectadores, los fines de semana se llenaba la salita, disfrutábamos mucho. Y llega la bombamenta y la guerra y eso se acabó. La Medellín quedó expósito, el centro de Medellín quedó abandonado. Los grandes edificios de vivienda de la avenida La Playa, que son joyas, eso rápidamente huyeron a Llano Grande, a las partes altas de Medellín, por fuera de Medellín. Los ricos se fueron, los menos ricos también se fueron, los otros les dio miedo, huyeron, se metieron a las urbanizaciones y el centro quedó así, en manos de Lampa y Pequeño Teatro en la mitad. Entonces quedamos sin público. Ya llevábamos 20 años trabajando, no sé cuántos, y de un día para el otro nos vimos sin público. Yo escribí una obra que se llama La venganza de los huérfanos, que es una Electra en Medellín. Me tocó estrenarla en toque de queda, la semana que mataron a Galán. En Medellín había una bomba por la mañana, otra al mediodía, otra por la tarde. Cha, pim, pam, pim, y por la noche teatro. Iba a ir. Y terminó la guerra. Bueno, no ha terminado, pero digamos, la parte fuerte, dura. Y nos vimos sin un espectador. Estrenábamos la obra, no iba nadie. Nadie es nadie. O sea, de 5 funciones que hacíamos en la semana, podíamos hacer una porque iban 3 espectadores. A las 8 de la noche en esa época yo entraba y, señores actores, desmaquíllense y vayan para la casa porque no hay función, no viene nadie. No hay una cosa más dura que esa para un actor. Por eso pues es devastador. Hasta el 2000. En 2000 estrenamos Medea, de Jan Armilio, sobre el mito clásico griego. Una obra hermosa y muy bien hecha. Muy bien hecha. Y el día del estreno fueron 2 espectadores. A una sala de 500 butacas. 2 niños que iban a hacer una tarea. Despistados completamente. Ellos no querían entrar. Yo tampoco hubiera entrado. O sea, los actores son capaces de matarlo a unos. Imagínense. Los obligamos a que entraran para poder hacer la función. Terminamos la función. Y a nosotros nos gusta mucho la cervecita y la conversa. Nos quedamos echando carreta. Y ya cuando teníamos la espuma cerca del pensamiento, claro, nos declaramos locos. ¿Sabes? Locos, completamente locos. O sea, ¿para qué? ¿Cómo abre un teatro en esas circunstancias? Es que está loco. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hagamos una escuela de teatro. Hagamos una escuela de teatro si no hay teatro. No, hagamos entonces un centro de documentación. Hagamos un centro de documentación si no hay teatro. No, entonces hay un centro de investigación sobre que tocamos investigar si no hay teatro. No, nada. Y de pronto ya el escumero revuelto con las neuronas piqui. Nosotros no dependemos de nadie. No le debemos plata a nadie. Tenemos esto que es de nosotros, porque afortunadamente Pequeño Teatro es de nosotros. Cuando digo nosotros, somos 20 actores que trabajamos en Pequeño Teatro y somos los dueños de eso. Hagamos una cosa, abramos esa casa. Entrada libre y un sombrero ahí, que le dé la gana que ponga y que no le dé la gana que no ponga, y si no quiere entrar, que no entre. ¿Qué más nos podría pasar? Nada.
Como cuando uno duerme en el suelo. Ay, y si se cae, ¿qué le pasa? Nada. Nosotros estábamos en el punto más bajito. En el sitio más bajo. Y listo. Medea, que había llevado 2 espectadores líderes. 8 días después, entraron 300 personas. Eso fue en el 2000, o sea, que hace 12 años llevamos esta política. 1 millón de espectadores han ido a ver nuestras obras. 1 millón de espectadores. ¿Qué cuentan? La gente no sabía cómo era el cuento. Es decir, no les daba pena echar poquito o no dar, o salían no sé qué, o sin, pues no importa. Y nosotros empeñemos en seguir adelante contra la opinión de todo el mundo. Hoy tenemos un público que nos acompaña. Esta noche, a esta hora hay un tierrero en pequeño teatro que no lo imagino. No lo imagino. Abrimos temporada ayer con la diestra de Dios Padre Enrique Buenaventura y está la boletería agotada porque se reparte boleta, o sea, es todo el ritual de ir al teatro. Eso no es que venga pues empuje gamines para adentro, no. Es todo el ritual. Está agotada la boletería para toda la temporada y son 40 funciones. Es una locura. Y hemos hecho un público que está inscrito en el teatro. Hacemos Madre Coraje de Brecht. Es una de las obras más complejas del dramaturgo alemán. Aquí cuento una anécdota. Estábamos en la temporada, bueno, primero todos mis amigos teatreros me dijeron, está loco montar Brecht, eso es muy seco, no lo monte, que eso se va a quebrar, más quebrado no puedo estar, tranquilo, no es lo que es por mí. Y la montamos, y eso se llenó, Madre Coraje para arriba y Madre Coraje para abajo, llena la casa. Y en esos días visitó Medellín Martirio, la cantante española que es muy amiga mía. Yo le invité a ver Madre Coraje, porque fue una de las que me dijo, está loco chico, que eso no sé qué, que eso no se puede, que es que va a entender a Brecht, eso en España hace 30 años no lo hace. Y yo, bueno, venga. Entró a la sala y empezó a ver al público. 3 horas duraba la obra. 3 horas, sin espabilar, 400 personas. Y salió y me dijo, es que ustedes sí tienen el público para entender Madre Coraje, porque ustedes acaban de hacer la guerra. Claro. Por eso no me entendía nadie cuando yo decía, la obra para Medellín es Madre Coraje. Y para terminar la anécdota de Madre Coraje, Omaira, que es una actriz que lleva ya muchos años en pequeño teatro, hacía el personaje, o lo hace todavía, de Madre Coraje. Madre Coraje es una mujer que arrastra una carreta en medio de la guerra de los 30 años en Alemania, de ejército en ejército, robando cosas a los muertos, traficando con los hijos. Es una loca que vive en medio de la guerra. Y la imagen de la carreta es muy fuerte. Y un día va Omaira por la calle y le grita a un señor de los que llevan carretas de frutas vendiéndole, Madre Coraje, usted lleva la carreta de noche, pero yo la llevo de día. Y por la noche ese señor llegaba a pequeño teatro, Punto en Cruz. Pues Punto en Cruz es vestido, con saco, con todo, y se reunía en un rincón con los venteros ambulantes que él había invitado para que fueran a ver Madre Coraje. Y yo, no, es que ahora sí, hoy le dimos la vuelta a esta carajada. O sea, hicimos del teatro una actividad sentida por la gente. Peter Brook, que es uno de los más grandes pensadores del teatro contemporáneo, dice, cuando el teatro es necesario, se vuelve absolutamente necesario. El misterio es hacerlo necesario. Ya después os cuenta de ellos. ¿Sí? Los griegos no les podía faltar el teatro. Sabemos más de los griegos por las obras de teatro que por los señores que hicieron la guerra de Salamina. De ese tamaño. ¿Sí? O sea, el teatro es una actividad. Sabemos más de la guerra de las 2 rosas por Shakespeare que por los 64 príncipes que se mataron. O sea, el teatro es necesario. Y cuando se inscribe en el alma del espectador, es como cuando se inscribe en el alma del actor. Es una pasión. Entonces, con eso, digo, el teatro, allá, que nació por una pasión, se ha ido desarrollando en medio de esa pasión. Y hoy,
la compartimos con un público que nos ha permitido vivir durante los últimos 12 años, haciendo de este proyecto tal vez el proyecto más complejo que hay en el país en este momento. O sea, no hay reunión donde yo esté donde no me gane 3 hijueputazos. O sea, desde la señora Fanny Mickey, que me declaró enemigo del negocio del teatro. En un debate por televisión me dijo: es que usted acabó con el negocio del teatro. Y le dije: con el suyo, con el mío no. Es que a mí su negocio no me importa, el que me importa es el mío. Verá usted cómo resuelve su problema, yo ya resolví el mío. ¿Sí? Porque entonces la culpa de que la gente no vaya al teatro es de Rodrigo Saldarriaga. Pero entonces, ¿por qué si van al mío? Verán qué hacen ellos, que sigan haciendo lo que les da la gana. Yo quité 2 talanqueras. La cosa intelectual, que dije: el teatro no es para iniciados. Los intelectuales mejor que no vengan. Pues no es que los esté echando, pero es mejor que no vengan. Porque se van a aburrir. Por una cosa, porque se van a aburrir. ¿Entiendes? Porque es que los intelectuales son muy aburridos. Ellos no aman la vida, ellos se aman a ellos mismos. Y unas cosas que llaman ideas. ¿Sí? Entonces en el teatro no hay eso. Entonces, lo primero que yo hice fue quitar la talanquera intelectual. El teatro es para todos. Y para todos es para todo. Para el albañil, para la señora del aseo, para el profesor universitario, para todo el mundo, como ha sido toda la vida. Con un argumento muy bonito en los debates, que se los he puesto muy pesados, porque a veces de la rabia me salen cosas inteligentes, pero es de la rabia, ¿no? Cosas inteligentes, la puntería que me da. Entonces, claro, a Shakespeare lo han puesto en un pedestal de mármol blanco, como que nadie puede llegar a él. Mi pregunta es: oiga, ¿y para quién fue escrito ahora? ¿Les conocen Londres? Ahí, la ribera del Támesis, ahí al frente de San Paul, ¿a quiénes iban? Los intelectuales, la nobleza. No, eso era un barrio de putas. Eso era el barrio de putas y era el puerto. O sea, no había sino marineros, artesanos, gente que le servía a los comerciantes y las boticas del puerto. Y para eso escribió Shakespeare. Para ellos, Shakespeare nunca se presentó ante la reina Isabel, eso es mentira. Es mentira. Hay una película que llama Shakespeare enamorado, es mentira. La señora no salía de Buckingham. ¿Ah? Shakespeare se presentó. Lope de Vega, ¿para quién se presentaba en los pueblos, en unos hostales de miseria, que son los famosos corrales españoles? Molière, ¿dónde se presentó? Es porque era amigo del rey Sol, que era más loco que una cabra. Podía entrar de vez en cuando al palacio, el resto no. Molière se pasó por todos los pueblos franceses como nosotros, presentándole para los campesinos, para los comerciantes y para los... Ahí, es que el teatro ha sido eso. Entonces, quitar la talanquera intelectual era muy importante. Y después, quitar la talanquera económica. Porque la cosa es muy sencilla. La cosa es muy sencilla. Muchacho universitario. Aquí hay universitario. Que le digan: hombre, la entrada vale 20.000 pesos. 20 la novia son 40. Una teatro no va solo. ¿Sí? Son 40. 2 cervecitas, no va a teatro y después se tiene que comer algo más y cualquier cosita. No le pongan no 10, ya van 50. Póngale la avenida en bus y la ida en taxi, son otros 10 mínimo, van 60. Una vez, 60.000 pesos. ¿Qué estudiante universitario de estrato 3 puede sacar 60.000 por país? Ninguno. Es la plata que tiene para toda la semana, para sacar fotocopias, viajar, comer y para llevar para casa. ¿Sí? Pero, sí, si nosotros quitábamos esa talanquera, ese muchacho de pronto decía: ay, qué bacán ir al teatro. Que ya novia, vámonos para allá. Y cada una tiene 4 novios y cada uno tiene 3 novias. Entonces, entre una pareja ya no llenan el teatro. Es sencillísimo. Entonces, quitada la talanquera intelectual, quitada la talanquera económica,
no queda ninguna discusión, somos hermanos, usted y yo, venga acá, vamos a hacer teatro, vamos a hacer teatro. Es que el teatro no lo hacemos los actores, el teatro lo hacemos platea y escenario. Solo no se puede hacer un acto de una misa, punto. Pues sí, puede que sea muy intelectual, pero eso no tiene ningún valor, ninguno. Entonces hoy vivimos como una especie de renacimiento para nosotros. Podemos hacer lo que nos da la gana, montar las obras que queremos. Este año vamos a hacer 420 funciones en la sala, en la sede, en las dos salas fundamentalmente y el experimental. Al tiempo, hoy se está presentando en la Diestra de Dios Padre, en la sala grande de los 500, y Polka para 3 mujeres con hambre, una obra escrita por un miembro del grupo, la sala de cámara. Y así vamos a terminar el año con 60, 70 mil espectadores. Eso nos ha permitido. Si nosotros no nos hubiéramos bajado del pedestal en donde nos había trepado la sociedad y nosotros mismos y la vanidad, pedestal construido en Boñiga, nos hubiéramos consumido en nuestra propia mierda. Fuimos capaces de saltar de ahí y decir, el teatro es así, y vamos a jugarlo al mundo, vamos a hacer lo que nos ha gustado hacer toda la vida, que es teatro, y creemos que es el gesto político más grande que hemos hecho en la vida. Creo que es el gesto político, por lo menos el gesto político más importante que yo he hecho en mi vida, es convertir el teatro en una expresión profundamente popular. Cuando digo que es la decisión y la acción política más importante que he hecho en mi vida, es porque yo también he hecho política. He sido candidato 2 veces a la gobernación de Antioquia por el pueblo en Antioquia. Pero esto es para mí, y para lo que es el mundo de la cultura, el mundo del arte, el mundo del pensamiento, creo que esto es mucho más importante que todo lo otro que he hecho, porque hemos podido convertir el teatro en parte de la vida de la gente, y eso es muy importante, y para nosotros también. De esa historia del teatro universitario terminé contando esta historia. Esa es la transformación que hemos hecho. Son un camino de 45 años haciendo teatro, pero ahí vamos. Hoy tenemos en Pequeño Teatro, afortunadamente, un equipo de gente formada académicamente, con grados, posgrados, lingüistas, historiadores, o sea, todos los actores de Pequeño Teatro, fuera de estudiar teatro, se han ido a especializar. Ahora tenemos uno en Argentina haciendo dramaturgia, otra en Europa haciendo danza y cuerpo. Los actores de Pequeño Teatro viven en permanente formación. Tenemos una escuela profesional, 4 años, donde los muchachos trabajan todo el día, y creemos, pues ya tenemos, son 3 generaciones que estamos en el escenario juntos. Eduardo Cárdenas, que tiene ya 70 años, es el mayor nuestro, pero tenemos jóvenes de 22 años ya graduados en la escuela. Acabo de terminar una temporada muy bella recordando con ira de John Osborne, uno de los iracundos del teatro inglés, con los jóvenes de Pequeño Teatro, los jóvenes de 20 y pico de años. Pero acabo de terminar Copenhague con Eduardo Cárdenas, Omaira y yo, que somos los viejos de Pequeño Teatro, haciendo una obra sobre la física cuántica y un debate sobre la ética y la política durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esa es la historia de este teatro. Esperamos que esto, me alegra tanto poder venir a contarles a ustedes esto. Este país está por hacerse todo. Este país no ha entrado todavía ni en los primeros caminos de un mundo civilizado. Y yo creo que muchos de ustedes jóvenes tienen esa obligación. Por un lado, construir el país, pero por el otro lado, construirse ustedes mismos. Y construirse ustedes mismos es conocer el entorno donde vivimos, conocer nuestro pueblo, conocer su cultura, conocer su mundo, para poder llegar a ser ontológicamente el ser que peleamos por existir y todos los días poder crear. Muchas gracias.